Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a esto que hemos dado en llamar La culpa es nuestra, hoy con una baja, y nos estamos preguntando con Diego, vale aclarar que es Jessica la que no va a estar hoy presente, si íbamos a hacer la de Serú Girán, cuando se fue Pedro Aznar, si contratar a 4 músicos, como se preguntaron Lebón y García, o listo, o cerrarlo al grupo, pero bueno. Esta vez estamos dando el tamaño que tiene Jessica en el grupo, pero esta vez, bueno, hemos decidido hacer una charla mano a mano con Diego y le mandamos saludos a Jessy, que no tiene nada grave, simplemente otro compromiso a último momento y no pudo hacerse presente. Bueno, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes. También le mando un saludo a Jessy, que tenemos acá la silla sí, vacía, en homenaje en este programa, que le recordamos a la audiencia que bueno, hoy es 17 de octubre, ¿sí? Para la mitad de la Argentina es feriado, para el 50, pues la mitad más uno. Esto es así, no, son hechos, son datos de la realidad. Después, bueno, no se enojen con la realidad. Y bueno, habíamos estado haciendo las reuniones de producción para hablar de los conflictos internacionales, de lo que estaba pasando y si estallaba o no la Tercera Guerra Mundial. Sí, usted la tiene con eso. No es que yo la tengo con eso. Le cuento una anécdota de chiquito que uno de la inocencia. Una vez pregunté cuándo, y les he pasado a la mitad de los chicos, cuándo se venía la Tercera Guerra Mundial. Claro, porque uno se creía que eran como los mundiales de fútbol, que cada tanto, como había habido la primera, la segunda, cuando no, me dijo mi mamá, nene, ni se te ocurra ni diga nada. Bueno, pero siempre estuvimos. Está bueno también, si querés, hacer un breve repaso anteriormente, más allá de hablar de la actualidad, de cuándo estuvo el mundo al borde de una Tercera Guerra Mundial. Yo creo que, y esto es importante por ahí tenerlo en cuenta, que la idea de la Tercera Guerra Mundial a mí me empieza a hacer ruido cuando la dice el Papa Francisco, que es argentino, es jesuita y es el primer Papa argentino. Que él dice la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Dice, paren esta Tercera Guerra Mundial en cuotas. Y a partir de ahí, la posibilidad de que la Tercera Guerra Mundial estalle siempre está latente. Uno nunca sabe. ¿Por qué? Porque empieza a ver que los conflictos que van surgiendo cada vez tienen una escala mayor. El conflicto de Ucrania fue un conflicto que pudo haber estallado la Tercera Guerra Mundial si la OTAN o la Unión Europea se metían, pero con mucha delicadeza, tanto la OTAN no se metió y no le dejaron a Ucrania entrar a la Unión Europea como Ucrania pretendía. Por lo tanto, ahí hay como un freno. Hace 15 días más o menos se iban a reunir el primer ministro británico y el presidente de Estados Unidos para ponerse de acuerdo si le daban los misiles de largo alcance a Ucrania para que Ucrania pueda bombardear Rusia desde su territorio. Si eso pasaba y le daban los misiles, la tercera estaba, porque ya cuando Rusia está luchando contra Ucrania y después tiene que luchar contra los misiles norteamericanos, ingleses, ahí se viene, digamos. Pero como está el plano político en Estados Unidos y los ingleses son sabedores de este juego, pospusieron la reunión. La reunión no ocurrió. Por lo tanto, te hace sospechar que los ingleses no iban a firmar un tratado con un presidente que pierde. Porque vos decís, bueno, ¿por qué si iban a hacer la reunión y no la hicieron? Porque los ingleses saben que Biden en noviembre se va. Los demócratas en noviembre se van. Entonces no iban a firmar un tratado ahora
que en un mes y medio, 2 meses, iba a quedar sin efecto. Esa es la lectura que hago yo. Por eso la reunión la posponen. Y saben que si Trump gana, la guerra de Ucrania se termina. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Trump. Yo asumo y la guerra de Ucrania se termina. Por una cuestión muy simple, que no va a haber financiamiento para Ucrania. Porque una guerra se hace con plata y se hace con armas. Y con suministros, obviamente. El famoso apoyo. Claro. Si no hay armas, no hay plata, Ucrania no tiene con qué defenderse. Por lo tanto, se te corta el chorro, la guerra se termina. Van a firmar la paz, la mitad de Ucrania hacia el este va a quedar bajo el control ruso y la mitad de Ucrania hacia el oeste va a quedar bajo el control norteamericano. La tierra fértil para los norteamericanos, los recursos de minería, petróleo y demás, queda para Rusia. Es corta la bocha. Los ucranianos se metieron en una guerra de la cual no saben cómo salir, como todas las guerras. Las guerras vos sabés cuándo empiezan, pero no cuándo terminan, porque una escalada va llevando a la otra. Y un poco los que están financiando son los alemanes. El Partido Verde de Alemania y todos esos muchachos financian a los ucranianos para seguir luchando contra los rusos. Pero lo que le está pasando al gobierno alemán es que está descuidando su propia economía. Por lo tanto, en algún momento, ese circuito de ayudar a los ucranianos y descuidar a tu propio país se le va a volver en contra. Y después no vengan con que las nuevas derechas en Alemania no vuelven. No es que vuelven. Es una cuestión muy simple. ¿Qué carajo le importa a un tipo que vive en Alemania que lo estén ayudando a los ucranianos y la luz le cueste caro, el combustible le cueste caro, la fábrica se cierra, el tipo se queda sin trabajo? No es que va a volver la nueva derecha. Va a buscar ese tipo que se quedó sin trabajo a alguien que los represente y que esté en contra de la guerra de Ucrania. Es como el ABC. Si bien en Francia Le Pen no ganó las elecciones, pero Macron no controla el Parlamento. No tiene mayoría automática en el Parlamento. Por lo tanto, se le va a complicar a Macron en Francia. Se le va a complicar a los verdes en Alemania. Está Meloni en Italia. Y empieza a pasar algo con lo de los cascos azules y en el Líbano y con Israel. Bueno, ahí te quiero parar porque es lo que vamos a desarrollar o lo que va a desarrollar en cuanto a ahí sí la posible empieza otra posibilidad de que se desate un conflicto bélico. La pregunta mía es, ¿cuándo se titula que sería una tercera guerra mundial? Porque hemos vivido guerras de los Balcanes, la guerra de Irak con Estados Unidos, la guerra del Golfo. ¿Cuándo se considera guerra mundial? ¿Cuando se implican más países? ¿Cuando está implicado gran parte de los países del mundo? Para mí, una tercera guerra mundial va a ser cuando las potencias estén en guerra enfrentados directamente. Porque en la guerra supongamos, en la guerra de los Balcanes, recibían los dos bandos ayuda de las dos potencias. Pero no fue una guerra mundial. Porque además se localizó en los Balcanes. Claro, sí, estaba localizado. Pero si hay una tercera guerra mundial en la cual se van a enfrentar las potencias, es obvio que las bombas no van a caer en Estados Unidos, nunca cayeron. O por ahora, porque Rusia sí tiene armas como para ir misiles de Moscú a Washington. Pero cuando se enfrenten las potencias y empiece a haber conflictos en distintas partes, bueno, ahí sí va a ser la tercera guerra mundial. Siempre esas guerras empezaron lo que nosotros llamaríamos un hecho menor, pero es la gota que rebalsa el vaso y dicen, bueno, a partir de ahí estamos preparados para esa guerra. No nos olvidemos tampoco que estas guerras que a nosotros, gracias a Dios, no las tenemos en nuestro territorio, aunque sí las quieren traer, pero todavía no las tenemos, a las potencias les sirven para probar las armas. Porque vos no vas a ir a una guerra mundial sin saber si tenés las armas poderosas para enfrentarte a tu enemigo. Entonces utilizan conflictos menores a escala mundial para probar las armas. Cada uno
apoya un bando distinto, le suministra las armas y dice, che, esta arma funciona, no, esta arma no funciona. El tema de los drones, bueno, todavía los tienen que mejorar un poquito porque los bajan, no son tan eficientes. Entonces dice, che, si hay una tercera, los drones y no nos están sirviendo tanto. Tenemos esto, ¿se entiende el concepto? Es un tema delicado lo de Israel y Palestina, lo de Israel y Líbano. Siempre, como dice Carlitos Maslatón, cuando vos te metés en el mundo árabe salís perdiendo, porque es como complicado meterse a opinar sobre eso. Nunca, por lo menos para nosotros a la distancia, o alguien que no está tan metido en el tema, están los chiitas, los sunitas, están los kurdos, a veces Arabia Saudita con con Irán están enemistados, son los dos árabes pero no son de la misma etnia, y ahora sí están haciendo amistades. En ese pacto de amistad está una función clave, la cumplió China, otra función la cumplió el Papa fue a Irán, en el medio está Turquía, que siempre tiene un papel muy importante, es un país importante para lo que es Europa, está el compañero Erdogan, está en la mitad, Santiago. Sí, lindo Turquía para conocer. Sí, la gente colabore para hacer un viajecito a Turquía, nosotros vamos, después le contamos lo que vemos. Entonces el tema con lo conflictivo para una tercera guerra mundial, me parece a mí que es lo que pasó cuando Israel bombardea la zona de los cascos azules de la ONU, que es una zona protegida, digamos. Es una zona protegida donde la ONU tiene soldados ahí, de la cual ninguno de los dos bandos puede atacar. Ahí había soldados irlandeses que fueron atacados por Israel en el Líbano, y a veces eso provoca que, por ejemplo, los soldados que estaban ahí custodiando como una zona franca, digamos, una zona libre de guerra, se sientan afectados y se pueden meter en la guerra. Por ejemplo, cuando hacen ese ataque, hay países que se vieron afectados y se pusieron en contra de eso. Entre ellos está Irlanda, España, Francia e Italia. En ese ataque, Irlanda, España, Francia e Italia le dijeron a Netanyahu, que es el presidente israelí, dice, hasta acá llegaste, pará con esto, porque estás bombardeando a una zona que está protegida por la ONU. Y previo a eso, cuando se anuncia el ataque, la ONU y los soldados irlandeses tenían dos opciones: retirarse frente al ataque o enfrentar el ataque. Cuando se enfrenta ese ataque, Israel no está solamente bombardeando Líbano, sino que está enfrentando Irlanda. Claro, bueno, está bueno. Yo te voy a hacer preguntas como alguien que no sabe, que en realidad tampoco estoy tan interiorizado, pero como el común de la gente que te la puede hacer como alguien que no. ¿Qué quiere Israel? ¿Por qué hace estallar todo esto y por qué está en esta posición? El gobierno de Israel, que acá también hay que hacer una diferencia entre los judíos sionistas, ¿sí? El partido sionista, ellos consideran que Israel es solo para judíos. Es la tierra prometida, le corresponde por una cuestión divina, por una cuestión de años, y dicen, bueno, esta tierra es nuestra y es solo para judíos. Todo lo que no es judío, afuera. Esto tiene su origen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU decide en el 48 decir, bueno, este es el Estado de Israel. En esa tierra, como se ha dicho muchas veces, vivieron lo que es la provincia de Palestina, que era una provincia desde el Imperio Romano. O sea, que es una tierra que viene pasando de muchos imperios. Ahí vivían cristianos, musulmanes y judíos. Algunos problemitas hubo siempre, pero nunca de enfrentamientos como ahora. Cuando los judíos lo ponen ahí, muchos judíos van ahí porque si al fin tenemos un Estado,
porque vos podés ser de una nacionalidad, podés ser nación, pero no Estado. Un Estado porque tenés la tierra, la frontera delimitada. Los palestinos no tienen un Estado, son una nación. Entonces, al no tener un Estado, también es más difícil que lo ayuden. Si bien tienen representación en la ONU y demás, pero no está el Estado como tal delimitado. Entonces, ¿qué hace el sionismo? Avanza sobre la tierra de los palestinos. Le dieron tantos metros, digamos, hasta acá, pero ellos van corriendo la frontera y a los otros los van expulsando. A veces los matan y a veces les rompen las casas, les bombardean las casas, les cortan la luz, les cortan el agua, no los dejan ir a trabajar, los persiguen. Y ahí tenés como dos cuestiones. Vos tenés la OLP, que es la Organización de Liberación Palestina, que es como la parte del partido formal que lucha por el reconocimiento del Estado palestino, y después tenés el Hamas. Entonces, el Hamas es el brazo armado, digamos. A veces también uno tiene que entender que llega un momento en el cual vos decís, te matan a tu papá, a tu mamá, a tu primo, a tu tío, quedaste vos. Viene un tipo de Hamas, te dice, mirá, tenemos todo este arsenal para hacer esto, esto y esto, y vos te vas a querer vengar. Está bien, pero ¿el conflicto es netamente religioso o hay algo más? No, nunca es religioso. Lo que pasa es que el tema de la tierra prometida le viene como anillo al dedo. Por una cuestión muy simple. No te olvides que en su momento Israel se queda con la península del Sinaí, que era Egipto. Nasser, cuando hablamos en las charlas de Abdal Gamal Nasser, le bombardean todos los aviones en tierra. Los israelíes. Porque ahí hay como se comen una confusión, que era no sé qué festividad, que no los iban a atacar. Los árabes en Egipto se confían, les bombardean y pierden el Sinaí. Después lo recuperan. Pero también, o sea, ¿por qué queremos esto? ¿Y por qué la tierra prometida? Y técnicamente lo hacen porque quieren y porque pueden. Sí, vale la aclaración también, porque más allá de lo que sucedió después en la Segunda Guerra Mundial, que no es poco y obviamente es repudiable, por eso se ha llamado el Holocausto, muchas veces se ha agarrado ahí. Y no es casualidad que el cine, que es la industria sin chimenea de Estados Unidos, por excelencia, de Hollywood, siempre, si ustedes han visto o han notado, siempre estuvo a favor y ha victimizado en todos los sentidos y ha llenado de películas y de imágenes la victimización del pueblo israelí, que no quiere decir que no lo haya sido, pero esto también, por eso vale la aclaración, cabe decir que hay un apoyo desde mucho tiempo de los Estados Unidos con Israel. Por eso Israel, o sea, tiene esa fuerza y ese respaldo, porque si no, a veces uno, como hace de la nada transformarse en una superpotencia. Exactamente, cómo vos te podés enfrentar hasta a veces con países árabes que son fuertes, con muchísimo dinero, con mucho arsenal y demás. O sea, la respuesta es esa. Lo que o pasa sea, hay es un que apoyo. Israel siempre fue financiado por los Estados Unidos, claro, porque le sirve de satélite en Medio Oriente. Exactamente. Porque desde esa región controla todo Oriente Medio y controla Rusia. Claro, pero de ahí tiene que también uno, cuando observa este tipo de cosas, que a lo mejor no está tan interiorizado en la política mundial, pero sí en series, en películas, cuando vos ves que siempre Estados Unidos está a favor de los judíos, de los israelíes, que son siempre las víctimas, sacando, reitero otra vez, lo del Holocausto, siempre es porque hay un apoyo, y hay un interés. Hay un interés
con este país e Israel, por eso también se agarra de eso. Se agarra de eso y por eso también se cree fuerte y toma estas decisiones que vos decís, una locura. Si un país que es así, chiquito, hace lo que está haciendo, no se puede entender, sino. Y también esto, después no sé si YouTube nos va a censurar, dicen que no, pero tienen la bomba atómica. Ellos tienen la bomba atómica, para mí. Estos son datos, diría Jesse, son factos. Como dice Gold, son factos. Tengo la esperanza de que si el compañero Trump gana las elecciones, se forme el Estado de Palestina y queden dos estados ya directamente conformados, y no sé si va a haber paz, pero por lo menos que las guerras aminoren un poco. No creo. Me parece que porque la única solución posible es que haya un Estado palestino. Entonces se pueden defender como Estado y puede tejer alianzas como cualquier otro Estado. Si no le dan el Estado a los palestinos, que no se queda conformado, eso va a avanzar, porque como no tiene una frontera definida, los otros no pueden decir, che, vos me estás invadiendo, porque no son un Estado. Entonces los otros avanzan sobre la tierra. ¿Se entiende? Es como si Argentina y Chile no tendrían los límites definidos, que por suerte el general Roca los definió. Los chilenos tranquilamente podrían avanzar, porque si total, ¿quién dice acá si no está definido el límite? Y hemos tenido conflicto. Hemos tenido conflicto. Estuvimos ahí de llegar a una guerra en el 78 con el canal del Beagle. Y en el 2003 también. Y que la perdimos en la famosa encuesta del sí y el no en el año 84, si no me equivoco, si íbamos al conflicto o no, y bueno, perdimos. O sea, la gente no quiso guerra, no quiso conflicto. Ajá, y ahí que... Eso la cedimos. Uh-huh. ¿Quién estaba? Raúl Alfonsín, con canciller Caputo. ¿Y qué puedo esperar de eso, Antipá? ¿Cómo está Estados Unidos, hablando de guerra y demás, con los países árabes? En la actualidad, ¿cómo está la relación? Eso depende de cada país. Por ejemplo, la relación con Turquía, que es un país árabe, Turquía tiene una política pragmática, bien pragmática, pero al estilo Trump, primero Turquía, ¿sí? Toma decisiones a veces que están a favor de la Unión Europea y a veces toma decisiones que están a favor de Rusia. Y con respecto a Irán y Irak, que eran los enemigos públicos, el número uno de los yanquis. Lo que pasa que también, especialmente con Irán, ellos tienen mucho cuidado, son muy respetuosos de eso, porque los tipos tienen las armas de verdad, tienen la bomba atómica de verdad, y cuando los joden mucho, ellos dicen, bueno, acá nosotros tenemos la bomba, los platos rotos los va a pagar Israel y Europa. Entonces los otros les salen a decir, che, no, paren, que a ustedes no les va a pasar nada, pero a nosotros sí. Porque es como, a veces siempre lo que uno ve en la política internacional, siempre hay un escalón más. Siempre hay algo más arriba de eso. Y pasa lo mismo, que no es todo igual en Estados Unidos. Los demócratas siempre son más propensos a las guerras, y en este caso los republicanos tienen la misma cosmovisión de mundo que el Papa y Trump. El Papa y Putin, que son estados nacionales fuertes con desarrollo industrial. En cambio, los demócratas, junto con los chinos y una parte de Europa, tienen la visión de mundo de la globalización, ¿sí? Circular mercaderías libres, laissez-faire passer. ¿Pero por qué? Porque eso le conviene a los chinos. Por eso a veces en este caso las potencias, para ellos la ideología es humo. Las potencias no se manejan por ideología. Ellos hacen lo que hay que hacer para mejorar su país. Está bien. Y punto.
Ya que estamos hablando de guerra, no es tan divertido pero interesante. Nos faltaría el compañero Felipe. Sí, la verdad que sí. Aparte sobre lo que te voy a preguntar, que Felipe nos dio una clase relacionada. ¿Por qué Estados Unidos se mete en Vietnam y termina perdiendo la guerra y se mete en un lugar hostil como lo era la selva y demás, y aparte se hizo larga, no fue corta la guerra de Vietnam, la pasaron bastante mal. Por eso, ¿por qué? Porque también estábamos en otra época. Acordate que estamos en la época de Guerra Fría en ese momento. Sí. Entonces, en la época de Guerra Fría, si los otros hacían tal cosa, vos tenías que hacer lo mismo, pero derrotarlos para demostrar tu fortaleza. Porque Los otros, en este caso, era la Unión Soviética. Si bien no hay una relación directa, pero simbólicamente estaba la idea de que la Unión Soviética apoyaba al Vietcong, entonces claro, sí. Después si le daba la plata o no, si le daba las armas o no, bueno, es otra historia, pero simbólicamente era así, la opinión pública era el Vietcong estaba apoyado por la Unión Soviética y ustedes, como pasó en Corea, tienen que apoyar a los otros, punto. Nada más que a veces vos te metés en un terreno en el cual vos no conocés, te parece que vos lo vas a hacer porque sí, la industria militar te empuja, porque si hay guerra, hay venta de armas. Eso te iba a decir, no nos olvidemos que es un negocio extraordinario. El segundo negocio después de la droga. Bueno, eso también vale aclarárselo a la gente que es un negocio. La guerra es como cualquier otro negocio, nada más que mata gente. Claro. Otros negocios también matan gente. Sí. Pero entonces el aparato industrial militar norteamericano empuja también a la guerra. Porque si no, ¿qué hacen con las armas? Si vos te dedicás a fabricar ametralladoras y no hay guerra, ¿qué haces? Entonces siempre tiene que haber alguno que tire algunos tiros. Vamos. ¿A quién le vendo? Claro, vamos a ser sinceros, si el mundo vive en paz, además es aburrido. Pero la guerra de Vietnam le trajo problemas a Estados Unidos. También se da en una situación donde había como un movimiento fuerte en Estados Unidos que estaba en contra de la guerra, cosa que no sé si pasa hoy. Si Estados Unidos está en una guerra, yo no sé si pasaría que haya gente en Estados Unidos que se manifieste abiertamente en contra de la guerra como pasó en ese momento. Y también estaba el hecho de que si vos geográficamente Estados Unidos ganaba esa guerra, bueno, vos quedabas ahí nomás de la potencia mundial que es China, porque la distancia que hay entre Vietnam y China no es abismal. Entonces vos quedabas en un polo estratégico muy, muy importante. Hay una serie en Prime Video, y yo la había empezado a ver, después la dejé de ver y ahora no recuerdo cómo se llama, pero ¿qué hubiese pasado si hubiesen ganado los alemanes y los chinos la guerra? Entonces, Estados Unidos los alemanes y los japoneses. Los alemanes y los japoneses. No recuerdo ahora, pero es una serie bastante interesante. Y hace como una recreación. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, desde ahí en adelante, hubiese sido al revés. Hubiese habido una dominación de la Alemania nacionalsocialista sobre el resto del mundo. Puede ser. Bueno, los ingleses no hubiesen estado contentos. Porque convengamos que los ingleses lo financiaron a Hitler hasta... Bueno, pero es interesante la serie. Es una óptica, obviamente, yankee. Sí. Pero está bueno, o sea, sale de lo común. Pero bueno, o sea... Y hay conflictos muy importantes también que se producen en África, pero en África está pasando algo interesante que puede ser que tenga la ayuda rusa,
que hay procesos de liberación nacional. Hay procesos en África de países que han sido históricamente sometidos por las potencias europeas y dijeron, muchacho, basta, acá se terminó, hicieron una revolución y empiezan a vivir mejor, empiezan a dominar sus propios recursos. Es decir, Francia tenía un país al cual se llevaba todo el uranio prácticamente regalado. Ahora los tipos hicieron la revolución, dicen el uranio es nuestro, si Francia lo quiere que lo pague. Y eso también puede estar fomentado por Rusia por una cuestión estratégica de negocio. Y te diría también hasta de Estados Unidos, porque si Europa, el gas y el petróleo que viene de Rusia lo tiene que pagar caro, y el uranio, especialmente Francia, que tiene plantas nucleares, lo tiene que pagar caro para alimentar la energía que sale de la planta nuclear, todo lo que produce es caro. Por lo tanto, a los norteamericanos le conviene y a los rusos también, porque siguen ganando plata. ¿Te animás a hacer un breve, o sea, la pregunta es esta, un breve resumen como para refrescar a la gente y después el estado actual? La postura de Argentina ante las guerras y cómo estamos en estos momentos. Me animaría a decirte a grandes rasgos que históricamente la Argentina tuvo un posicionamiento neutral en las guerras. ¿Y el por qué? ¿Hay un por qué? Claro, salvo cuando ya la guerra se define, que te dicen, mirá, ya está, ya el partido está por terminar, hacé lo que tenés que hacer. Por una cuestión muy simple, cuando vos sos neutral le vendés a los dos. Un país que está en guerra, ¿sí?, alimento le va a hacer falta seguro. Por lo tanto, vos, si tenés alimento, le podés vender alimento a los que tienen hambre. Y los dos van a tener hambre. Parece trágico, pero es así. Y después, cuando vos no te metés en guerras que no son tuyas, estás un poquito más tranquilo. Porque tener conflictos que no tenés por qué meterte siempre trae consecuencias. Es complicado. Lo que pasa es que yo no creo que la élite dirigente política no esté a la altura de las circunstancias. Yo creo que lo hacen por intereses concretos. Que tanto el muchacho del ejecutivo actual como el anterior, pues sí, tan burro podés ser de meterte en alguna guerra. Es raro ser tan torpe siendo presidente de una nación. Puede ser, pero me parece que no. Si vos te metés en un conflicto, te pueden llegar las consecuencias. Si vos tomás partido por uno de los bandos, estás en contra del otro. En su momento, el ejecutivo Fernández estaba en contra de los bombardeos a Ucrania. Si no, bueno, paren. Sí, ¿qué te importa a vos? O sea, ¿quién te pidió la opinión? ¿Quién sos vos para decirle a los rusos? Encima después le fueron a pedir las vacunas. O primero le pidieron las vacunas y después... esas cosas no tienen sentido, porque vos provocás, después salió un comunicado que no, que en realidad... la geopolítica y la política internacional, que como decía un viejo general, es la verdadera política, se maneja por cuestiones de intereses concretos, no es por ideología. No importa si vos pensás igual o no que Putin, si pensás igual o no que Zelensky. Vos tenés que priorizar los intereses argentinos, en este caso. Con la guerra de Israel, el ejecutivo actual apoya al Estado de Israel. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué beneficio trae? No sea cosa que ya estén armando el cuento y que después exploten las bombas y le echen la culpa a Irán. Porque ya está armado. Una cuestión muy sencilla. Dicen, Israel está en guerra contra los árabes. El ejecutivo apoyó a Israel en la guerra contra los árabes. Cuando exploten la bomba, ¿quiénes fueron? Los árabes.
La opinión pública ya la tienen armada, ya está terminado el cuento. Pero a lo mejor la bomba la puso la CIA o el Mossad. No sabemos. Pero la culpa ya está. ¿Me entendés? Y después no tenés forma de arreglar eso vos. Porque te cuesta, te lleva años. Y son actores geopolíticos importantes los árabes. El mundo árabe es enorme. Y es complejo. Entonces, ¿por qué vos? ¿Para qué te sirve? ¿Cuál es la ganancia de eso? Tan sumiso sos, tan poco poder de decisión tenés, que te dicen, ponete en contra de esto, ponete a favor de esto, y vos lo haces. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer cuando pasen cosas de verdad? ¿Van a pagar los platos rotos? No lo hicieron nunca. Bueno. Entonces hay que tener cuidado. La Argentina tiene que ser neutral. Y punto. Porque además nosotros tenemos un problema, que tenés a los ingleses en Malvinas y tenés una base norteamericana en Tierra del Fuego. Y tenés a los chilenos que quieren la Patagonia. Y tenés Brasil. Brasil tiene submarinos nucleares. Sí, tiene submarino nuclear. Tiene un submarino nuclear que lo lanzaron hace poco. Entonces, todos se están armando. Todos se están protegiendo sus territorios. Y nosotros preocupándonos por guerras ajenas. ¿Por qué nos preocupamos por nosotros? ¿Por qué no desarrollamos nuestra industria armamentística? ¿Por qué no desarrollamos otra vez el misil tronador? Si nosotros lo teníamos. ¿Por qué no desarrollamos nosotros nuestra propia energía atómica? Hubo una época donde nosotros desarrollábamos, estaba el proyecto de desarrollar misiles. Bueno, ¿quién lo tiró abajo? ¿Quién es el primero que da de baja el desarrollo misilístico tronador después de la dictadura? ¿Sabés? Bueno, con la excusa de la paz, de no fomentar. Pero ¿quién estaba en el gobierno cuando dice, bueno, vamos a dar de baja el financiamiento al misil? No sé, pero me imagino que Alfonsín. Empieza Alfonsín y lo termina Menem. Empieza con Alfonsín las privatizaciones, terminan con Menem. Con el misil tronador lo mismo. Empieza con Alfonsín, termina con Menem. Sí, que Cavallo por un crédito del Fondo Monetario, pero empiezan con Alfonsín. No está ni bien ni mal, son las cosas que pasan. Para mí está mal, pero porque si no hay que revisar. Porque de acá así fácil lo instalás, las privatizaciones, los 90, la opinión pública, pero las privatizaciones empiezan antes. El que quería destruir el movimiento obrero organizado no era Menem, El que quería destruir a los sindicatos y a los trabajadores con la ley Mucci no era Menem. Y esto hay que ser claro y decir las cosas como son. Todo muy lindo, el discursito, ay sí, qué bueno que soy. Pero la destrucción de esa parte de la Argentina empieza antes de los 90. Con el misil pasa lo mismo. El misil tenía un desarrollo en ese momento de 1000 kilómetros, más o menos por lo que escuché. O desarrolló un misil de alcance de 1000 kilómetros, eso sigue evolucionando, después desarrollar más kilómetros. Una cuestión lógica. ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué nosotros no podemos defendernos? ¿Qué tiene de malo eso? Somos un país pacifista. Sí. Y ojo con lo que me escuchen acá, va a decir, este es medio facho. No, yo soy argentino y defiendo a Argentina. No soy ni de izquierda ni de derecha, pero nosotros tenemos que proteger nuestro territorio y tener nuestro desarrollo armamentístico. Es así de simple, porque los demás se están desarrollando. Usted ve si Brasil tiene un submarino nuclear. Bueno, fíjate loco, porque ellos, no te olvides que Brasil le sacó una parte del Amazonas a Bolivia y le sacó una parte del Amazonas a Paraguay.
¿por qué no te van a sacar las misiones a vos? El presidente de Uruguay, al que muchos lo idolatran, el Mujica, el Pepe, parece que ese Pepe se piola. Dijo en una de las noticias de una entrevista que bueno, que en realidad Montevideo fue siempre un puerto que respondió a los ingleses. Vaya novedad. ¿A dónde fueron los que se escapan de acá? Uruguay. ¿Y a dónde terminaron los que hicieron el primer atentado terrorista de la historia, bombardeando una plaza y matando civiles en el 55? ¿Dónde aterrizaron los aviones? Que los recibían con halagos en el Uruguay. Porque los ingleses, como hacen las invasiones inglesas antes de la Revolución de Mayo, y de acá los corrimos, porque el pueblo se defendió, no quiso ser colonia de los ingleses, por más que España estaba en decadencia, no permitió ser una colonia inglesa, vieron que por la fuerza no podían, hicieron un puerto para competir con Buenos Aires en Montevideo. Ahí viene la línea histórica. Cuando uno repasa la historia, es simple adivinar las cuestiones del presente. Y no te olvides que el Imperio de Brasil durante muchos años conquistó lo que hoy es Uruguay. No es joda. Quizá el sueño del Brasil es seguir avanzando sobre Uruguay. ¿Por qué no? Por eso Portugal, que estuvo en Brasil... Por eso hay tantos morenos también en Uruguay. Fue siempre... No. Sí. Moreno Guillermo. No, moreno. El color. Sí. No te olvides que Portugal conquista, digamos, Brasil. Sí. Y que Portugal en Europa siempre fue la puerta de entrada para los ingleses al continente. Entonces, así como los ingleses fundan Montevideo y los portugueses siempre le permitieron a los ingleses entrar en Europa, ¿por qué no Inglaterra intenta dominarte a vos a través del Brasil y del Uruguay? Ya tiene dos alianzas. A veces, según el color del gobierno, en Brasil las relaciones cambian. Lo que no cambia en Brasil son los pobres. Los pobres son siempre los mismos. Bueno, hoy le hemos dedicado a la historia, se lo merecía Diego, ya que un par de programas atrás hemos hablado sobre temas que a lo mejor tocamos más común con Jesse, pero está bueno que nos aclare un poco el panorama, sobre todo internacional, tema que también nos gusta y que Diego conoce, sabe y también gusta. Así que digo, bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Esperemos que podamos contar con Jesse y saludamos a todos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, espero que le haya gustado. Este es un tema siempre apasionante y también esperemos que Damiani vuelva, porque si no se nos va a venir abajo. No hay quien haga chistes. 蛇の目？鈴吉のあの絵は蛇の目じゃなか？人の目でもなか？あいはピカの目じゃ。そうたい。この辺たい。あの日空襲警報ば聞いて、うちと鈴吉とここに立ってあん山向こうの長崎の方ば見とった。急にそん空の酒で光った。そん裂け目から大きかめの覗いた。うちも鈴吉もその大きかめに睨まれたことあって、空ば見上げて動ききれんかった。ドーンと
大きく音のして地面の揺れた。鈴吉は腰は抜かして目向いてまだ空ば見上げとった。そん時からピカの目に取りつかれてそん目ばっかり見ゆるけんそん絵ばっかり描きよったとじゃ。うちもあんめば忘れられん。あげんこ赤目はなか。